Amigos míos, he venido hoy a compartirles algo que muy pocos conocen. No es solo una enseñanza más, no es una palabra superficial, es un misterio, una revelación que puede cambiar por completo la manera en que oran, en que esperan y en que reciben de parte de Dios. Porque existe una hora secreta, un tiempo espiritual que no todos entienden, en el cual Dios responde las oraciones de sus hijos con un poder y una precisión que solo Él puede orquestar. Y hoy quiero que escuchen esto con todo su corazón, con el alma abierta, porque podría ser la llave que les falta para ver ese milagro que llevan tanto tiempo esperando. Algunos de ustedes han estado orando durante años, han clamado por sus hijos, por sus matrimonios, por sanidad, por restauración, por provisión, y a veces sienten que el cielo está cerrado. Se preguntan si Dios los escucha, si su voz realmente llega ante el trono. Otros han llegado a dudar: ¿será que hay algo en mí que impide que Dios responda? Y hoy quiero decirles, Dios los ha escuchado. Cada oración, cada lágrima, cada suspiro ha subido como incienso delante de su presencia. Pero lo que quizás no sabían es que hay un tiempo señalado, una hora secreta en la que las respuestas de Dios se liberan con una fuerza imparable. Y esa es la verdad que quiero revelarles. La Biblia está llena de ejemplos donde el tiempo fue la clave. Piénsenlo. Cuando los discípulos estaban en el aposento alto orando después de la resurrección, cuando descendió el Espíritu Santo, en el día señalado, en la hora perfecta, no antes, no después, cuando Pedro estaba en prisión, atado y vigilado, cuando llegó el ángel para liberarlo, en el último momento, cuando todo parecía perdido. Y así sucede en nuestras vidas. Dios no solo responde oraciones, Él lo hace en su hora perfecta, en esa hora secreta que pocos entienden, pero que aquellos que la descubren, que la esperan con fe, ven respuestas que otros jamás imaginan. Algunos de ustedes quizás han sentido que están a punto de rendirse, han esperado demasiado. El silencio de Dios pesa en su espíritu, pero quiero que comprendan esto: el tiempo de Dios no es el nuestro. Sus relojes no marcan nuestras horas. Lo que parece demora es en realidad preparación. Lo que parece un no es un todavía no. Porque Dios está orquestando cada detalle. Está alineando personas, circunstancias, recursos. Y cuando todo esté listo, cuando esa hora secreta llegue, lo que parecía imposible se manifestará ante sus ojos. Y será entonces cuando ustedes sabrán que fue Él y solo Él quien lo hizo. Piensen en Daniel. Oró durante 21 días sin ver respuesta, pero cuando finalmente el ángel llegó, le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón. Amigos míos, he venido hoy a compartirles algo que muy pocos conocen. No es solo una enseñanza más, no es una palabra superficial, es un misterio, una revelación que puede cambiar por completo la manera en que oran, en que esperan y en que reciben de parte de Dios. Porque existe una hora secreta, un tiempo espiritual que no todos entienden, en el cual Dios responde las oraciones de sus hijos con un poder y una precisión que solo Él puede orquestar. Y hoy quiero que escuchen esto con todo su corazón, con el alma abierta, porque podría ser la llave que les falta para ver ese milagro que llevan tanto tiempo esperando. Algunos de ustedes han estado orando durante años. Han clamado por sus hijos, por sus matrimonios, por sanidad, por restauración, por provisión. Y a veces sienten que el cielo está cerrado. Se preguntan si Dios los escucha, si su voz realmente llega ante el trono. Otros han llegado a dudar: ¿será que hay algo en mí que impide que Dios responda? Y hoy quiero decirles, Dios los ha escuchado. Cada oración, cada lágrima, cada suspiro ha subido como incienso delante de su presencia. Pero lo que quizás no sabían es que hay un tiempo señalado, una hora secreta, en la que las respuestas de Dios se liberan con una fuerza imparable. Y esa es la verdad que quiero revelarles. La Biblia está llena de ejemplos donde el tiempo fue la clave. Piénsenlo. Cuando los discípulos estaban en el aposento alto orando después de la resurrección, cuando descendió el Espíritu Santo, en el día señalado, en la hora perfecta, no antes, no después. Cuando Pedro estaba en prisión, atado y vigilado, cuando llegó el ángel para liberarlo.
en el último momento, cuando todo parecía perdido. Y así sucede en nuestras vidas. Dios no solo responde a oraciones, Él lo hace en su hora perfecta, en esa hora secreta que pocos entienden, pero que aquellos que la descubren, que la esperan con fe, ven respuestas que otros jamás imaginan. Algunos de ustedes quizás han sentido que están a punto de rendirse, han esperado demasiado, el silencio de Dios pesa en su espíritu, pero quiero que comprendan esto, el tiempo de Dios no es el nuestro, sus relojes no marcan nuestras horas. Lo que parece demora es en realidad preparación. Lo que parece un no es un todavía no. Porque Dios está orquestando cada detalle. Está alineando personas, circunstancias, recursos. Y cuando todo esté listo, cuando esa hora secreta llegue, lo que parecía imposible se manifestará ante sus ojos. Y será entonces cuando ustedes sabrán que fue Él y solo Él quien lo hizo. Piensen en Daniel. Oró durante 21 días sin ver respuesta. Pero cuando finalmente el ángel llegó, le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día, no al día 21, pero había una batalla espiritual, una resistencia invisible, y es ahí donde muchos se equivocan. Creen que porque no ven el milagro, Dios no está obrando. Pero la verdad es que a veces la respuesta ya está en camino y nosotros debemos perseverar hasta esa hora secreta en que se manifieste. Y ahora quiero compartirles algo aún más profundo. Esta hora secreta no siempre es literal, no siempre es una hora del reloj, es un tiempo espiritual, es un kairos divino. Y para algunos, esta hora viene después de un proceso de quebrantamiento, de purificación, de rendición total ante Dios. Para otros, después de haber sembrado en lágrimas. Para otros, después de haber alineado su vida, sus prioridades, sus motivaciones con el corazón de Dios. Porque no se trata solo de pedir, se trata de estar en posición para recibir. Y cuando esa hora llega, el cielo se abre, los ángeles se movilizan, el Espíritu Santo obra de manera sobrenatural y aquello que parecía imposible sucede. Por eso les digo hoy, no se rindan, no cesen de orar. No permitan que el enemigo les robe la fe, porque puede que estén más cerca de esa hora secreta de lo que jamás imaginaron. Y les aseguro algo, los que perseveran, los que no se cansan de clamar, los que permanecen firmes en la fe, verán el mover de Dios en su vida. Ahora bien, tal vez te estás preguntando, ¿cómo sé que estoy cerca de esa hora secreta? ¿Cómo puedo discernir el momento? Y te digo que hay señales. Hay momentos en que el Espíritu Santo empieza a inquietar tu corazón de una forma distinta. Comienzas a sentir una urgencia por orar más profundamente. Se despierta en ti una fe renovada, una certeza que no viene de ti, sino del cielo. Y en ese tiempo, tu adoración se vuelve más intensa, tu dependencia de Dios más completa. Es como si el Señor te preparara por dentro para recibir lo que Él ya está por soltar. Y cuando ese momento llega, nada lo puede detener. Por eso quiero invitarte a que escribas en los comentarios: Señor, no me rendiré, espero en tu hora perfecta. Porque al escribirlo, estás declarando tu fe, estás alineando tu corazón. Y quién sabe, quizá estás a un paso de ver esa respuesta que cambiará tu historia para siempre. Y te digo más, no te vayas de este video, porque aún hay más que debes conocer. Hay detalles sobre cómo prepararte para este tiempo espiritual que nadie predica. Claves que pueden marcar la diferencia entre seguir esperando en la oscuridad o ver la luz de la respuesta divina. Así que te animo, quédate hasta el final, porque lo que aún voy a revelarte podría ser la llave que te lleve directamente a esa hora secreta en la que Dios responde las oraciones. No te lo pierdas. Y es que, hermanos míos, cuando hablamos de esta hora secreta en la que Dios responde las oraciones, no estamos hablando de un simple momento mágico o de una fórmula para obtener lo que queremos. No, es mucho más profundo. Es un principio espiritual que se ha repetido una y otra vez desde los tiempos antiguos, porque el Dios que servimos es un Dios de orden, de tiempos y de propósitos. Él no improvisa, Él no actúa por casualidad. Cada milagro, cada respuesta, cada obra de su mano viene en el tiempo señalado. El mismo Jesús, nuestro Salvador, muchas veces decía: mi hora aún no ha llegado.
Y cuando finalmente llegó la hora perfecta, los cielos se abrieron y el plan de redención se cumplió. Así también sucede en nuestras vidas. Podemos clamar, podemos llorar, podemos ayunar, pero hay un tiempo que solo Dios conoce, en el cual Él dice, ahora. Y cuando ese ahora de Dios se activa, todo cambia. Mira el ejemplo de Abraham. Recibió la promesa de un hijo, pero pasaron años, décadas incluso. Y aunque la carne se debilitaba y las circunstancias parecían imposibles, la palabra de Dios no falló. Llegó la hora perfecta. Isaac nació, y con ello se desató una bendición que cambió la historia. Y esto es lo que quiero que entiendas hoy. La respuesta que Dios tiene para ti no es pequeña, no es temporal. Es una respuesta que puede cambiar generaciones. Por eso el enemigo lucha tanto para desgastarte, para que pierdas la fe antes de tiempo. Porque él sabe que si perseveras hasta la hora secreta de Dios, lo que viene es glorioso. Y por eso hoy te pregunto, ¿qué promesa estás esperando? ¿Por qué milagro estás clamando? Escribe en los comentarios, estoy esperando en la hora de Dios, y permite que la comunidad ore contigo, porque en la unidad hay poder, y cuando dos o más se ponen de acuerdo, el cielo se mueve. Ahora quiero que vayamos aún más profundo. Algunos de ustedes quizás se preguntan, ¿hay momentos específicos en los que las oraciones son más efectivas? ¿Existen tiempos en los que el cielo está más abierto? Y aunque Dios escucha nuestras oraciones en todo momento, la palabra y la historia de los primeros cristianos revelan que sí existen tiempos espirituales donde la presencia de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Las madrugadas, por ejemplo, han sido desde tiempos antiguos momentos de visitación divina. Cuando la ciudad duerme y el ruido se apaga, cuando el alma está más sensible, es en esas horas donde muchas veces los hombres y mujeres de Dios han recibido visiones, revelaciones y respuestas sobrenaturales. No es casualidad que Jesús se apartara a orar de madrugada. No es casualidad que en la Biblia muchos de los encuentros más poderosos con Dios ocurrieron cuando el mundo estaba en silencio. Y quizás, si has sentido el impulso de despertarte a orar en la noche, no lo ignores, porque puede ser que Dios esté despertándote justo para ese encuentro divino, para ese momento en el que quieres soltar una respuesta que en otras horas no se manifiesta igual. Y hay más. También hay temporadas en la vida, tiempos proféticos, momentos en que Dios mismo está moviendo sus planes a nivel espiritual. Y si uno logra discernir esos tiempos y alinearse con ellos, las oraciones se elevan con una fuerza imparable. Por eso es tan importante caminar en comunión con el Espíritu Santo, estar atentos a su voz, sensibles a su dirección, porque a veces oramos fuera de tiempo o pedimos cosas que aún no estamos listos para recibir. Pero cuando el corazón se alinea con los tiempos de Dios, cuando nos rendimos a su voluntad, es ahí donde lo sobrenatural sucede. Algunos de ustedes quizás llevan años luchando, insistiendo en ciertas peticiones, y hoy les digo con todo el amor de Dios, tal vez no es que Él haya dicho no, sino que la hora aún no ha llegado. Y más importante aún, tal vez Él te está preparando, porque muchas veces, antes de que la respuesta llegue, Dios obra en nosotros, trabaja en nuestro carácter, rompe el orgullo, sana heridas ocultas, nos limpia de toda impureza, porque la bendición que Él quiere darte es tan grande que necesita un corazón preparado para sostenerla. ¿De qué serviría recibir el milagro si no estás listo para administrarlo? Por eso te animo hoy. En lugar de desesperarte por cuándo llegará la respuesta, enfócate en estar listo para cuando llegue. Ora no solo por el milagro, sino por tu transformación. Porque en ese proceso, Dios te hace fuerte, maduro y capaz de caminar en la plenitud de su propósito. Y aquí quiero detenerme un momento y decirte algo muy importante. No te desconectes ahora, porque en unos instantes te voy a revelar claves prácticas, ejemplos concretos de cómo muchos cristianos han discernido y vivido esa hora secreta en sus propias vidas. Historias reales que te mostrarán que esto no es teoría, es una realidad que tú mismo puedes experimentar. Pero si te vas antes de tiempo, si no escuchas hasta el final, es posible que te pierdas detalles cruciales que podrían marcar la diferencia entre seguir esperando sin frutos o ver tu oración contestada en el tiempo señalado por Dios.
Así que quédate conmigo, comparte en los comentarios por qué petición estás esperando y sigue atento, porque lo que está por venir en este video podría ser justo lo que tu alma necesita para cruzar al otro lado de la promesa. Ahora bien, hay un aspecto aún más profundo que pocos entienden y quiero compartirlo con ustedes. No se trata solo de la hora literal del día en que oramos, se trata de la hora espiritual en la que Dios decide actuar, el momento en que la atmósfera celestial se alinea con lo que Él ha preparado para ti. Y para discernir esa hora no basta con orar sin cesar, es necesario tener comunión constante con el Espíritu Santo, porque hay ciclos espirituales. Hay tiempos de siembra, tiempos de espera, tiempos de guerra en los cielos y tiempos de cosecha. Y cuando el creyente logra percibir en qué tiempo está caminando, su oración se vuelve más efectiva. No es lo mismo clamar en un tiempo de espera que en un tiempo de rompimiento. Y es por eso que muchos oran con todo su corazón, pero sienten que no hay respuesta, porque no han discernido en qué tiempo están parados. Y este discernimiento solo viene de una vida profunda en oración, en la palabra, en adoración. ¿Cuándo fue la última vez que pediste al Espíritu Santo que te mostrara en qué tiempo espiritual te encuentras? Si nunca lo has hecho, te animo hoy a escribirlo en los comentarios. Espíritu Santo, muéstrame en qué tiempo estoy y deja que otros también oren por ti. Porque a veces esa revelación es el inicio del cambio. Y quiero que consideres algo más. Así como existen horas literales donde el cielo se abre, como las vigilias de la madrugada, también existen momentos marcados por la obediencia. Hay oraciones que son respondidas no porque fueron repetidas 100 veces, sino porque fueron respaldadas por una vida rendida. La palabra dice que Dios no escucha la oración del impío, pero sí del justo. Es decir, la condición de nuestro corazón importa. No podemos pretender orar con eficacia si llevamos amargura, rencor, falta de perdón o desobediencia en áreas ocultas. La hora secreta de la respuesta a veces se activa en el instante en que decidimos soltar esa ofensa, en el momento en que renunciamos a ese pecado oculto, en el día en que nos rendimos completamente a la voluntad de Dios. Y en ese instante, las oraciones que llevaban años retenidas en el cielo comienzan a fluir como un río. Porque no era que Dios no quisiera responderte, es que esperaba que tu corazón estuviera listo para recibir. Y tal vez, querido hermano, querida hermana, lo que hoy te falta no es orar más fuerte, sino rendirte más profundamente. Piensa en Daniel. Él oró por 21 días y el ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, tus palabras fueron oídas. El cielo había escuchado desde el primer día, pero había una guerra espiritual. Y Daniel no se rindió, no se dejó llevar por la impaciencia, siguió en oración, en ayuno, en humildad. Y cuando la hora de Dios llegó, la respuesta descendió con poder. Ahora yo te pregunto, ¿y si Daniel se hubiera rendido en el día 15? ¿Y si hubiera dejado de orar en el día 20? Quizás nunca habría visto el cumplimiento. Y lo mismo puede pasar contigo. Puede que hoy estés en el día 18 o en el día 19. Y si abandonas ahora, podrías perderte lo que Dios ya ha liberado para ti. Así que te animo, hoy más que nunca, no te detengas, persevera, mantente en fe y escríbelo en los comentarios. Seguiré orando hasta que llegue mi hora, porque ese acto de fe puede levantar a otros que están a punto de rendirse. Pero aún hay algo más que muchos ignoran. Algunos creen que si oran lo suficiente, Dios les responderá como un acto de mérito. Pero la realidad es que la respuesta viene por gracia, no por obras. Y cuando oramos en fe, sabiendo que no es por nuestra justicia, sino por la misericordia de Cristo, nuestro espíritu se alinea con la voluntad del Padre. Y es en ese estado de humildad, de dependencia total, donde muchas veces llega la visitación. Porque en ese momento dejamos de luchar por la bendición y comenzamos a caminar con el Dios de la bendición. Y entonces la hora de Dios se manifiesta y todo cambia. Hermano, hermana, yo sé que muchos de ustedes están esperando desde hace meses, desde hace años incluso, y a veces parece que Dios no responde. Pero quiero que hoy entiendas que no es porque te haya olvidado, ni porque no le importes. Es porque Él está orquestando algo mayor, está alineando cada detalle, está trabajando en las áreas que tú no ves. Y cuando llegue esa hora secreta, y créeme, llegará,
La respuesta no solo será completa, sino que será abundante, desbordante, más allá de lo que puedas imaginar. Ahora, escúchame bien. Lo que te he compartido hasta aquí es solo el principio. Hay principios espirituales aún más profundos que revelan cómo posicionarte para ese momento divino, para esa hora de respuesta. Y si te vas ahora, si no te quedas hasta el final, podrías perderte las claves más importantes. Así que quédate conmigo, porque todavía falta revelar un aspecto que cambiará tu manera de orar y que podría ser la llave que te lleve directo a ese momento de rompimiento. No te vayas, porque solo quienes perseveran hasta el final lo descubrirán. Y mientras tanto, cuéntame en los comentarios, ¿cuál es la respuesta que estás esperando de Dios en este tiempo? Porque tu testimonio puede ser la fe que otro necesita para seguir creyendo. Y déjame contarte algo que muy pocos han comprendido. La hora secreta de la que te hablo no siempre es igual para todos. Hay quienes la encuentran en la madrugada, hay quienes la viven en el silencio del mediodía, otros en las vigilias de la noche. Pero más allá de la hora del reloj, existe una hora espiritual que se abre en momentos específicos de nuestra vida. Y esa hora está marcada por la preparación de nuestro corazón, por el nivel de obediencia en el que caminamos, por la calidad de nuestra relación con el Espíritu Santo. No es solo cuestión de repetir oraciones mecánicas esperando un milagro. Es cuestión de tener una vida que respira en la presencia de Dios. Porque a veces la respuesta no viene porque Dios no quiera hablar, sino porque nuestro espíritu está tan lleno de ruido, de ansiedad, de distracción, que no somos capaces de discernir el susurro divino que nos marca el momento preciso. Conozco testimonios de hombres y mujeres que oraron durante años sin respuesta, hasta que un día, en medio de una adoración sincera, en un momento en el que dejaron todo en las manos de Dios, sintieron cómo el cielo se abría sobre ellos. No fue el resultado de largas listas de oración, ni de técnicas humanas, sino de un corazón rendido, totalmente dispuesto a escuchar y obedecer. Y quiero preguntarte hoy, con todo amor, ¿estás preparado para que Dios responda? ¿Tu vida está alineada para recibir aquello por lo que oras? Porque muchas veces el cielo está listo para derramar bendición, pero nuestro carácter no está preparado para sostenerla. Y por amor, Dios espera. Por misericordia, retiene lo que podría destruirnos si lo recibimos antes de tiempo. Por eso es tan importante que entiendas esto. La hora secreta no es solo el momento en que oramos, sino el momento en que estamos listos. Y el Espíritu Santo desea revelarte cuándo es ese tiempo para ti. Pero para ello, debes aprender a caminar en constante comunión. Debes cultivar una sensibilidad espiritual que te permita discernir los movimientos de Dios. Y eso no se logra de un día para otro. Es fruto de la búsqueda constante, de la perseverancia en la fe, de una vida de integridad delante del Señor. Hay también otro principio que quiero que grabes en tu corazón. La hora de respuesta muchas veces está vinculada a una acción de fe. Hay momentos en que Dios espera que demos un paso antes de liberar su respuesta. Tal vez llevas años orando por una puerta de empleo, pero no has enviado esa solicitud que Él te ha puesto en el corazón. O tal vez pides reconciliación, dado ese primer paso de perdón. Hay respuestas que se activan solo cuando caminamos en febrero. Y muchas veces ese pequeño acto de obediencia es la llave que abre la hora de Dios sobre tu vida. ¿Qué paso de fe te está pidiendo el Señor en este tiempo? Escríbelo en los comentarios. A veces, al declararlo públicamente, fortalecemos nuestra propia fe y ayudamos a otros a reconocer lo que deben hacer. Quiero que comprendas algo más. Cuando hablamos de la hora secreta, también hablamos de alinearnos con el reloj de Dios, no con el nuestro. Nosotros vivimos atados al tiempo humano, pero Dios vive en la eternidad. Y lo que a nosotros nos parece demora, en el cielo es preparación. Y si aprendemos a someternos a ese tiempo divino, a descansar en la soberanía del Señor, nuestro corazón se llena de paz, incluso antes de ver la respuesta. Porque la fe verdadera no se basa en lo que vemos, sino en la certeza de lo que aún no se ha manifestado. Y escúchame bien, este principio es crucial. Hay batallas espirituales que se están librando por tus oraciones, y a veces la respuesta es retenida no por falta de amor de Dios,
sino porque hay resistencia en los lugares celestiales. Y solo una oración persistente, una fe que no retrocede, puede romper esas barreras. Por eso, si alguna vez te has sentido tentado a dejar de orar, si has pensado que ya no vale la pena seguir creyendo, quiero decirte, ahora es el momento de perseverar más que nunca, porque podría ser que estés más cerca de tu hora secreta de lo que imaginas. ¿Has sentido alguna vez que estuviste a punto de rendirte justo antes de recibir una respuesta? Cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede animar a alguien que hoy está en la misma lucha. Ahora bien, quiero decirte con total claridad que todo lo que te he compartido hasta ahora es apenas una introducción. Hay aún más secretos espirituales que revelan cómo se activan esas horas de rompimiento en tu vida. No es suficiente saber que existe una hora secreta. Es vital que comprendas cómo discernirla, cómo posicionarte en fe, cómo caminar con sabiduría en cada temporada. Y en la siguiente parte de este video, te voy a mostrar principios que nunca antes te han enseñado y que podrían transformar tu manera de orar para siempre. Así que por favor, no te vayas todavía, quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación puede ser la clave que te lleve directo al cumplimiento de esas oraciones que has estado levantando por tanto tiempo. Y te aseguro, si te quedas hasta el último minuto, entenderás cosas que podrían marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Y mientras seguimos avanzando, quiero que me escribas en los comentarios, ¿qué oración llevas más tiempo esperando que Dios responda? Quiero leer tu historia y juntos, como comunidad, orar unos por otros, porque muchas veces, en la unidad de los hijos de Dios, es donde se libera el mayor poder. Amados, quiero que abran su corazón en este momento y consideren esto. La mayoría de los creyentes oran, pero muy pocos entienden que hay momentos espirituales en los que la atmósfera cambia, en los que el cielo se abre de manera especial, y es precisamente entonces cuando las respuestas que han estado retenidas comienzan a manifestarse. No se trata solo de orar a cualquier hora por costumbre, ni de repetir palabras vacías. Se trata de entrar en ese tiempo específico donde el Espíritu Santo está dispuesto a moverse de una forma inusual sobre tu vida. Y créeme, cada hijo de Dios puede aprender a discernirlo. Esta hora secreta no es un misterio oculto para unos pocos escogidos, sino un conocimiento que Dios quiere revelar a todos aquellos que le buscan de verdad, con un corazón dispuesto a ser guiado, más allá de las rutinas y de las prisas. Es un tiempo de comunión íntima que no depende solo del reloj humano, sino del estado de tu espíritu, de la relación que has cultivado día tras día. Porque aunque el mundo nos empuje a la inmediatez, Dios nos enseña que los mayores milagros requieren un corazón preparado, una mente atenta y una fe que no se rinde. Ahora bien, hay una verdad poderosa que muchos ignoran. Nuestras vidas están tan llenas de ocupaciones, de distracciones, de preocupaciones cotidianas, que incluso cuando nos disponemos a orar, a menudo lo hacemos con la mente dividida, sin haber entrado en ese nivel profundo de conexión que abre las ventanas de los cielos. Y es en este punto donde tantos pierden la oportunidad de tocar la hora secreta de Dios. No es cuestión solo de pedir, es cuestión de entrar en una dimensión espiritual donde tu espíritu y el espíritu de Dios se encuentran en una unidad perfecta. Ese es el momento en que las oraciones cobran un peso eterno, en que las palabras que salen de tu boca son impregnadas por el mismo aliento de Dios y el poder comienza a fluir. ¿Alguna vez te ha pasado que en medio de una oración sientes que el ambiente cambia, que hay una paz distinta, una certeza que llena el corazón? Esa es la señal de que estás tocando la hora espiritual. Y déjame decirte, puedes aprender a caminar en esa dimensión con más frecuencia de lo que imaginas. No es para unos pocos, es para todo aquel que tiene hambre de Dios. Y quiero que me cuentes, ¿has tenido alguna vez una experiencia así? Escríbelo en los comentarios, porque tu testimonio puede inspirar a muchos que hoy anhelan más. Quiero que también comprendas que en la palabra Dios nos dejó ejemplos claros de cómo funciona este principio. Recordemos a Jesús que se apartaba de madrugada para orar, no por simple costumbre, sino porque comprendía que en esos momentos de soledad y silencio podía escuchar la voz del Padre sin distracción. O pensemos en Daniel,
que estableció tiempos de oración cada día, sabiendo que la constancia es parte esencial para abrir las puertas del cielo. Pero más allá de la disciplina exterior, había algo más profundo. Su espíritu se había afinado para percibir el tiempo de Dios. Por eso, cuando llegó el momento de la liberación del pueblo, Daniel no solo estaba informado, sino alineado con la voluntad del cielo. Amigo, la hora secreta es también un entrenamiento. Es un llamado a dejar de vivir en el plano superficial y empezar a caminar en un nivel de discernimiento espiritual que te permita reconocer cuándo moverse, cuándo esperar y cuándo clamar con todo tu ser. Además, quiero abrirte los ojos a una dimensión más. Hay batallas espirituales que tú ni siquiera imaginas que se están peleando en los cielos por causa de tus oraciones. Así como el ángel le dijo a Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras, pero hubo resistencia espiritual. Lo mismo sucede hoy, y a veces esa hora de respuesta no llega porque muchos se cansan antes. Abandonan el clamor justo cuando la victoria está por desatarse. Por eso es tan crucial que no midas tus tiempos por el calendario humano. Debes aprender a resistir en oración, a mantenerte firme aun cuando parece que no pasa nada, porque en el plano espiritual sí está ocurriendo mucho. Y cada oración perseverante está acumulando peso delante del trono de Dios. Quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces dejaste de orar justo antes de recibir la respuesta? No permitas que eso vuelva a pasar. Y si te identificas, escríbelo abajo, para que juntos podamos interceder y animarnos a seguir luchando en fe. Ahora, hay un aspecto aún más profundo que quiero revelarte, y es que muchas veces la hora secreta de respuesta está ligada a momentos de obediencia radical. Hay oraciones que se activan cuando nuestro corazón ha sido afinado por la obediencia. No es suficiente decir, Señor, respóndeme, mientras vivimos aferrados a cosas que Dios nos está pidiendo que soltemos. La obediencia desbloquea bendiciones que de otro modo permanecerían retenidas. Y muchas veces esa obediencia no es en cosas grandes, sino en pequeños detalles diarios. Perdonar a quien te hirió, dar un paso de fe que te cuesta, renunciar a una actitud, reconciliarte con alguien. Cuando damos esos pasos, el cielo se mueve. Y en ese mover, la hora secreta se acerca. Y quiero preguntarte hoy, ¿hay algo que el Espíritu Santo te ha estado pidiendo y que aún no has obedecido? Escríbelo, si lo sientes en tu corazón, en los comentarios. Porque muchas veces el simple hecho de reconocerlo es el primer paso para que Dios empiece a actuar de manera sobrenatural en tu vida. Pero quiero que entiendas que todo esto que te estoy compartiendo es solo una parte de lo que el Espíritu desea enseñarnos. Hay dimensiones más profundas que aún no hemos tocado. Hay claves escondidas en la palabra que nos revelan cómo prepararnos para caminar más y más en ese tiempo divino donde las respuestas se desatan. Y créeme, en los próximos minutos te voy a compartir principios que transformarán tu forma de orar y de esperar en Dios. Así que te ruego, no te desconectes ahora, porque si lo haces, podrías perder la clave que necesitas para ese rompimiento que tanto anhelas. Quédate hasta el final de este video, porque lo que te revelaré a continuación será crucial para que tu vida de oración alcance un nivel que tal vez nunca habías imaginado. Y mientras seguimos, te animo. Comparte en los comentarios cuál es la oración por la que más anhelas ver respuesta. Quiero leer tus palabras y juntos unirnos en este mover espiritual que Dios está trayendo sobre nuestras vidas. Quiero que pienses por un momento en aquellas ocasiones en las que, después de días o incluso semanas de oración, parecía que no había ninguna señal de que Dios estuviera escuchando. Esos momentos en los que el cansancio espiritual empieza a susurrarte que quizá no estás orando bien o que tal vez esa petición no está en los planes de Dios. Y sin embargo, en las Escrituras encontramos repetidas veces que la respuesta de Dios a menudo no llega cuando el hombre quiere, sino en el tiempo preciso que Él ha dispuesto, porque solo Él conoce las estaciones del alma. Por eso es tan crucial entender que la hora secreta no es solo una franja de tiempo en el reloj, sino una convergencia espiritual donde la fe persistente, la pureza de intención y la perfecta soberanía de Dios se alinean. En ese momento,
que para muchos puede venir en la madrugada, para otros en medio del ayuno, o para otros en el clamor desesperado de un corazón quebrantado, es cuando las cadenas se rompen y las respuestas fluyen. Y te aseguro que es un momento que todo creyente puede aprender a discernir si está dispuesto a buscar más allá de la superficie. No debemos olvidar que Dios no responde a la prisa ni al impulso emocional pasajero. La palabra nos enseña que Él responde a la fe perseverante, a la búsqueda constante, al corazón que ha decidido esperar en Él, aun cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario. Mira la vida de Ana, la madre de Samuel. Ella oró año tras año por un hijo, y fue precisamente cuando su clamor alcanzó un punto de total rendición y sinceridad, cuando ya no se preocupaba de lo que otros pensaran, cuando su oración brotaba de lo más profundo de su ser, que el cielo se abrió. Y es que la hora secreta también es eso, el fruto de un proceso donde Dios trabaja en nuestro interior para prepararnos para recibir aquello que pedimos. A veces, las respuestas se demoran, no porque Dios no quiera darlas, sino porque está formando en nosotros la capacidad de sostener esa bendición sin que nos destruya o nos desvíe. ¿Te has preguntado si tu corazón está listo para recibir lo que pides? Si eso te hace reflexionar, compártelo en los comentarios. Tal vez muchos otros se verán identificados y juntos podremos edificarnos en este camino. Además, hay algo más que no podemos ignorar: la importancia del espíritu de comunidad en la hora de respuesta. Jesús dijo: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La fe compartida, la intercesión en unidad, tiene un poder que a menudo dejamos de lado. Hay batallas que no se ganan en soledad. Hay respuestas que Dios ha determinado liberar cuando su cuerpo, la iglesia, los creyentes unidos, claman juntos con un mismo sentir. Muchos de los grandes avivamientos comenzaron cuando pequeños grupos de creyentes se reunieron en el secreto, buscando esa hora del mover divino. Y es que cuando los corazones se sincronizan en la fe y el anhelo de ver la gloria de Dios, el cielo no puede permanecer indiferente. Por eso te invito a que también lo compartas. ¿Con quién estás orando por esa petición que llevas en tu corazón? Y si no tienes aún ese compañero de oración, escríbelo aquí, y tal vez otros se unan contigo para interceder. Por otra parte, hay un principio que es vital comprender: la preparación espiritual previa. Muchos piensan que la hora secreta es algo místico que ocurre sin más, pero la realidad es que es el resultado de una vida en el Espíritu, de un caminar diario con Dios, de tiempos de intimidad constante que sensibilizan tu oído para escuchar su voz. El corazón que vive saturado de distracción, de ruido, de pecado sin confesar, difícilmente podrá discernir ese momento especial. Es necesario limpiar el altar del corazón, consagrarse, vivir en una actitud de expectativa continua. Porque la hora de Dios puede venir cuando menos lo esperas, y si no estás preparado, podrías perderla. Piensa en las vírgenes prudentes. Su aceite estaba listo, sus lámparas encendidas. Esa es la actitud que Dios busca en ti. ¿Estás preparado para que Dios se mueva de repente en tu vida? Si esta palabra te está hablando hoy, deja tu comentario. Tal vez sea el momento de renovar tu compromiso espiritual. Quiero que sepas también que hay estaciones espirituales personales en cada vida. Así como en la naturaleza hay tiempos de siembra, de espera y de cosecha, en lo espiritual es igual. Y la hora secreta de respuesta suele coincidir con la estación de cosecha, después de que has sembrado en lágrimas, en fe, en obediencia. No te desalientes si sientes que estás aún en la estación de siembra. Sigue regando tus oraciones con perseverancia, porque el que siembra con fe segará con gozo. Y cuando esa hora llegue, verás cómo Dios no solo responde a tu oración, sino que te sorprende con más de lo que pediste, porque así es su naturaleza, un Dios que hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y si hoy sientes que te encuentras en ese tiempo de espera, quiero animarte. No te canses, no renuncies. Y te invito a que lo escribas abajo, para que podamos orar unos por otros en esta comunidad de fe que Dios está levantando. Ahora bien, hay un aspecto final que quiero compartir, que será clave para lo que viene.
La preparación espiritual para entrar en esa hora divina no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un proceso, un estilo de vida. Y en los próximos minutos te estaré revelando principios prácticos que te ayudarán a cultivar esa sensibilidad espiritual, para que no solo experimentes la hora secreta una vez, sino que puedas caminar en un nivel de comunión constante, donde la voz de Dios sea clara y su mover en tu vida sea continuo. Por eso, es absolutamente esencial que permanezcas conmigo hasta el final de este video. Lo que compartiré a continuación te dará herramientas que, si las aplicas, cambiarán para siempre tu manera de orar y tu relación con Dios. Así que no te desconectes, porque si te vas ahora, podrías perder la parte más importante. Quédate, abre tu corazón y escribe abajo cuál es tu mayor anhelo en este tiempo, para que juntos podamos clamar y prepararnos para esa hora secreta que Dios ya está a punto de revelar. Muchos creyentes han preguntado durante años cuál es ese momento especial en que el cielo parece abrirse y las oraciones fluyen directamente al trono de Dios. Y la respuesta no siempre es tan simple como señalar una hora exacta en el reloj, porque más que un instante cronológico, estamos hablando de una disposición del corazón, de un nivel de intimidad espiritual que se alcanza con constancia, fe y sensibilidad. No es casualidad que en la Biblia se haga tanta referencia a la vigilia de la madrugada, a las horas en que el ruido del mundo ha cesado, cuando todo está en quietud y el alma puede conectar con el espíritu sin las distracciones que a menudo nublan nuestra percepción. Jesús mismo se retiraba a orar en la madrugada, no porque las otras horas fueran menos santas, sino porque comprendía que hay momentos en que la atmósfera espiritual está más receptiva, cuando el alma se humilla, se vacía de sí misma y se abre completamente a la voz del Padre. Y esto no es algo reservado solo para los líderes espirituales. Todo creyente puede llegar a esa profundidad si decide cultivar una vida de oración que trascienda la rutina y entre en verdadera comunión con Dios. Y por eso es tan vital que hoy prestes mucha atención, porque en los próximos instantes vamos a profundizar en cómo puedes tú mismo descubrir cuál es esa hora secreta en tu propio caminar espiritual. Uno de los principios más olvidados en nuestros tiempos es que la fe no solo se mide por la cantidad de palabras que oramos, sino por la calidad del encuentro que tenemos con Dios. Muchos oran mecánicamente, siguiendo listas interminables de peticiones, pero sin entrar en la dimensión de comunión donde la presencia de Dios es tangible. Y es en esa dimensión donde ocurre la transformación, donde los corazones se alinean con su voluntad y donde las respuestas más poderosas son liberadas. Hay testimonios de hombres y mujeres que han visto sus oraciones contestadas no por insistir en sus propias agendas, sino por rendirse ante el plan perfecto de Dios en el lugar secreto. Y en ese contexto, la hora secreta no es solo un momento externo, sino un estado del alma. ¿Has experimentado alguna vez ese tipo de oración que no quieres que termine, donde la presencia de Dios te envuelve y sabes que algo está ocurriendo en lo invisible? Si es así, cuéntalo en los comentarios. Otros creyentes necesitan escuchar esos testimonios que fortalecen la fe. Además, quiero que comprendas algo crucial. No todas las oraciones tienen el mismo peso espiritual, no porque Dios tenga favoritos, sino porque la profundidad del corazón desde la cual oramos marca la diferencia. La palabra dice: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una oración nacida de un corazón quebrantado, de una fe sincera y expectante, tiene un eco en los cielos que trasciende toda barrera. Y eso es precisamente lo que ocurre en la hora secreta. Es el momento en que el alma ya ha soltado todo afán, toda autojustificación, todo orgullo. Es cuando se ora desde el Espíritu, no solo con palabras, sino con una entrega completa. Y es ahí donde las oraciones tocan el corazón de Dios y su respuesta se desata. Por eso es fundamental que no te desesperes si aún no has visto la respuesta. Quizá Dios te está conduciendo hacia ese punto de rendición total, donde, más allá de recibir, tú mismo seas transformado. Y si hoy estás sintiendo que Dios te está llamando a un nivel más profundo en la oración, escríbelo en los comentarios. Estás en el proceso de entrar en algo mucho mayor de lo que imaginas. Otro aspecto que muy pocos enseñan es que a menudo la hora secreta
en la que Dios responde no llega por accidente, sino después de un proceso de obediencia y preparación. No podemos pretender vivir vidas superficiales y esperar que el cielo responda como si estuviéramos caminando en el Espíritu. La obediencia, la pureza de corazón, el perdón hacia los demás, la confesión de pecados ocultos, todo eso prepara el camino para que nuestras oraciones sean eficaces. Jesús mismo dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en Él es la clave. Y permanecer no es un evento de un día, es una vida rendida, es caminar día tras día buscando agradarle, no solo con palabras, sino con hechos. Y cuando esa obediencia se combina con una fe perseverante, el cielo se inclina a responder. Si hoy reconoces que quizás hay áreas de tu vida que necesitas rendir más profundamente a Dios, te invito a compartirlo. No estás solo en este proceso. Muchos estamos siendo moldeados para entrar en esa hora secreta con un corazón renovado. Y no quiero que pierdas de vista algo que será vital para la próxima parte que te voy a compartir. Hay llaves espirituales, principios revelados en la palabra, que activan ese momento especial de respuesta. No es algo que se recibe por inercia. Se busca, se cultiva, se entiende. Y cuando comprendes esos principios y los aplicas en tu vida de oración, el cambio es real, tangible, poderoso. Por eso es tan importante que te quedes conmigo, porque en los próximos minutos te revelaré cuáles son esas llaves, cómo puedes incorporarlas en tu vida diaria y cómo puedes empezar a experimentar la hora secreta de Dios con más frecuencia y profundidad. Si te vas ahora, te perderás la parte más transformadora de este mensaje, así que no te desconectes. Quédate atento. Abre tu corazón y mientras tanto, cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más anhelas ver respondido en tu vida de oración? Es tiempo de que juntos descubramos lo que Dios tiene preparado en esa hora secreta que puede cambiarlo todo. Ahora bien, cuando hablamos de la hora secreta en que Dios responde las oraciones, no nos estamos refiriendo simplemente a una fórmula mágica ni a un ritual escondido en las Escrituras que nos garantice resultados inmediatos. Hablamos de un conocimiento espiritual que los primeros creyentes entendían profundamente, el de alinear el corazón, la mente y el espíritu con el mover de Dios en el tiempo perfecto. Porque el Señor, aunque es atemporal, ha establecido tiempos y sazones, momentos de visitación, horas en que su espíritu se mueve de manera especial sobre aquellos que le buscan de verdad. Por eso en tantas ocasiones encontramos en la Biblia referencias a las vigilias nocturnas, al clamor en la madrugada, a la oración en las primeras horas del día, cuando la tierra calla y el cielo escucha. No es casualidad que los hombres y mujeres de fe que han marcado la historia hayan encontrado en esos momentos la llave para abrir puertas que de otro modo permanecían cerradas. Y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estamos nosotros dispuestos a pagar el precio de buscar esa hora secreta con la misma entrega, con el mismo anhelo, con la misma hambre por Dios que ellos tuvieron? El Espíritu Santo sigue hablando hoy. Y muchas veces susurra en nuestro corazón para despertarnos a orar en momentos que quizás nos parecen extraños o incómodos. ¿Cuántas veces te ha ocurrido que te despiertas a las 3, a las 4 de la mañana, con un peso en el alma y un impulso de orar? Eso no es casualidad, no es simple insomnio. Es una invitación del cielo a entrar en esa hora secreta, en ese instante cuando el mundo duerme. Las cargas espirituales son más livianas, el ambiente está menos contaminado por el ruido de la vida diaria y la comunión con el Espíritu se vuelve más nítida. Es ahí donde muchos han recibido visiones, revelaciones, respuestas que no llegaban de día. Y es ahí donde la fe se afila y el Espíritu se fortalece. Es por eso que te animo a que no ignores esos llamados. No pospongas la oración para más tarde. Cuando sientas ese impulso, obedece. Ahí está comenzando el proceso que te llevará a la hora secreta en la que Dios se manifestará. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha despertado Dios en la madrugada para orar? Cuéntalo en los comentarios. Otros creyentes necesitan escuchar esos testimonios para ser edificados. Quiero que entiendas también que este tipo de oración no depende únicamente del reloj, sino del nivel de entrega de tu vida.
Una persona puede orar en la madrugada cada día y no experimentar nada si su corazón no está alineado con Dios, si guarda resentimientos, si vive en desobediencia, si su oración es mecánica. La hora secreta requiere pureza de corazón, humildad, un deseo sincero de buscar a Dios por quien Él es, no solo por lo que puede darnos. Cuando hay esa disposición, entonces los cielos se abren y la oración se convierte en comunión, en adoración profunda. Y desde ese lugar es cuando las respuestas fluyen, no siempre de la manera que esperamos, pero sí de la forma en que más necesitamos. Y esto, hermanos, es una de las claves más poderosas que muy pocos predican. Por eso en este video vamos a profundizar en cómo puedes preparar tu vida espiritual para entrar en esa dimensión. Pero atención, porque lo que te compartiré más adelante será determinante. No te pierdas los próximos minutos, porque ahí te revelaré el aspecto más ignorado que hace que muchos no alcancen esa respuesta que tanto anhelan. Además, es importante saber que no toda respuesta de Dios es inmediata, ni ocurre en el tiempo que nosotros quisiéramos. Parte del misterio de la hora secreta es aprender a esperar en Dios, a confiar en su soberanía, a rendir nuestras agendas para que su voluntad se cumpla en nosotros. Y cuando lo hacemos, algo cambia en nuestra percepción. Dejamos de pedir desde la ansiedad y empezamos a orar desde la fe reposada, desde la certeza de que nuestro Padre escucha y responderá en su tiempo perfecto. Esta es la fe madura que Dios busca en nosotros. Y muchos creyentes están a punto de entrar en ese nivel de oración, pero a menudo se frustran porque no comprenden que hay una maduración del espíritu que precede a la respuesta. ¿Has sentido alguna vez que estabas en una larga temporada de espera? ¿Que tus oraciones parecían no ser escuchadas? No estás solo. Y en breve te explicaré qué ocurre en esas temporadas y cómo puedes discernir cuándo estás más cerca que nunca de tu hora secreta. Por eso es crucial que te quedes hasta el final de este video. Lo que viene puede abrirte los ojos y cambiar tu vida de oración para siempre. Y si crees que todo esto es solo teoría, te invito a reflexionar en las vidas de personajes como Ana, la madre de Samuel. Años de esterilidad, de clamor, de humillación, hasta que en la hora secreta, cuando su oración trascendió las palabras y se convirtió en un clamor del alma, Dios respondió. O Daniel, que en sus vigilias y ayunos vio cómo Dios enviaba respuestas desde el cielo. O Jesús mismo, que antes de las decisiones más importantes de su ministerio se retiraba solo en la noche a orar. Estos ejemplos no son historias para el pasado, son principios para nosotros hoy. Y si los entendemos y los aplicamos, también veremos el poder de Dios desatándose en nuestra vida. Pero para lograrlo, hay más que debes conocer. No es solo orar en la madrugada ni repetir fórmulas. Hay llaves espirituales específicas que te abrirán el camino hacia esa hora secreta. Y esas llaves te las revelaré en breve. Así que por favor, no te vayas todavía. Falta aún lo más importante. Y si no permaneces hasta el final, podrías quedarte sin comprender el elemento crucial que puede marcar la diferencia entre una oración vacía y una oración que mueve el corazón de Dios. Por cierto, te invito a que escribas en los comentarios. ¿Has tenido experiencias en las que sentiste que una oración fue escuchada en un momento inesperado, fuera de tus propios planes? Comparte ese testimonio, porque puede fortalecer la fe de muchos hermanos y hermanas que están luchando ahora mismo en su vida de oración. Y recuerda, lo que viene en este video aún te va a sorprender. Hay revelaciones que no puedes perderte. Quédate atento, porque lo que te compartiré a continuación será la clave que puede transformar tu relación con Dios y llevarte a experimentar su respuesta en esa hora secreta que pocos conocen, pero que está al alcance de todo aquel que decide buscarle con sinceridad. Si hay algo que con frecuencia se pasa por alto en la vida cristiana, es la dimensión profunda del tiempo de Dios. No el tiempo como lo entendemos nosotros, marcado por el reloj o por el calendario, sino su kairos, ese instante perfecto, divinamente ordenado, en que los cielos se abren y la intervención divina se manifiesta. Esta hora secreta de la que estamos hablando hoy no es solamente un momento literal en la madrugada o en cualquier parte del día. Es también un estado del alma, un alineamiento espiritual que se alcanza a través de la búsqueda constante, del quebrantamiento sincero,
de la perseverancia en la oración. Muchas personas oran durante años y no comprenden por qué no reciben la respuesta que anhelan. Y es que no basta con orar mucho o con decir las palabras correctas. Es necesario que nuestro espíritu se sincronice con la voluntad y los tiempos de Dios. Y cuando eso ocurre, algo cambia radicalmente. La oración deja de ser un monólogo, deja de ser una simple petición y se convierte en un diálogo santo, en un intercambio profundo entre el Creador y su Hijo. Es entonces, en ese encuentro, cuando la hora secreta se revela y la respuesta llega, a veces en formas que ni siquiera habíamos imaginado. Ahora bien, no podemos hablar de la hora secreta sin mencionar un principio esencial que muchos olvidan: la santificación de nuestra vida. Porque aunque Dios es misericordioso y escucha siempre el clamor de sus hijos, hay niveles de comunión que solo se alcanzan cuando el corazón se ha limpiado de resentimientos, de orgullo, de ataduras ocultas. La palabra es clara: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y es por eso que muchos creyentes, aun con buenas intenciones, oran y oran, pero sus palabras parecen chocar contra un cielo de bronce. La falta de perdón, la doble vida, la tibieza espiritual, todo eso bloquea el fluir de la oración. Por ello es imprescindible, si queremos acceder a la hora secreta en que Dios responde, empezar por un tiempo de autoexamen, de arrepentimiento genuino. Y cuando lo hacemos, cuando abrimos cada rincón del alma ante Dios, sin máscaras, sin excusas, entonces su gracia nos purifica, su espíritu nos llena y la puerta hacia ese lugar íntimo se abre. Déjame preguntarte algo. ¿Te has detenido últimamente a examinar si hay algo que está obstaculizando tus oraciones? A veces no se trata de cuánto pedimos, sino de cuánto estamos dispuestos a rendir. Y en breve te compartiré más acerca de cómo identificar y eliminar esas barreras que impiden que entres en ese momento divino donde la respuesta de Dios se activa. Por eso te pido que te mantengas conectado, que no te adelantes ni cierres este video todavía. Lo que está por venir puede ser la clave que transforme no solo tu vida de oración, sino tu caminar entero con Dios. Por otro lado, es vital comprender que en el mundo espiritual hay ciclos, estaciones. Así como en lo natural no es lo mismo sembrar en invierno que en primavera, tampoco es igual orar en cualquier momento sin discernir la estación de tu vida. Hay tiempos en que el Espíritu Santo nos llama a la intercesión más profunda, a veladas de oración, a ayunos prolongados. Y en esos tiempos, si obedecemos, tocamos el corazón de Dios de una manera especial, porque es Él mismo quien nos convoca, quien nos impulsa a buscar su rostro con mayor intensidad. Y cuando respondemos a ese llamado, lo que parecía imposible comienza a destrabarse. Es ahí cuando suceden los milagros, cuando se producen los avances espirituales, cuando las promesas retenidas por años empiezan a materializarse. Pero para eso necesitamos sensibilidad espiritual, necesitamos vivir atentos a la voz de Dios, no dejando que la rutina o las preocupaciones de la vida nos adormezcan. De hecho, quiero contarte algo que pocos creyentes conocen. En muchas culturas cristianas antiguas, y aún hoy en comunidades donde el fuego del Espíritu se mantiene encendido, los creyentes dedican las horas de la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la madrugada, a la oración intensa. ¿Por qué? Porque en esas horas espiritualmente el ambiente está más propicio, menos contaminado, menos perturbado. Es un tiempo donde las barreras espirituales se debilitan y el alma puede conectarse más fácilmente con el cielo. Y esto no es superstición, sino sabiduría espiritual. Los mismos discípulos de Jesús lo practicaban. El propio Jesús se levantaba de madrugada para buscar al Padre. Y si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo especial para alinear su espíritu, ¿cuánto más nosotros? No te estoy diciendo que solo se pueda orar a esa hora, ni que sea una obligación legalista. Pero sí quiero que entiendas el valor de responder al llamado de Dios en esos momentos, cuando su espíritu te despierte, aunque el cuerpo te pida seguir durmiendo. Ahora bien, quiero que sepas que en unos minutos te compartiré un principio aún más profundo, una verdad espiritual que si la aplicas, no solo te permitirá discernir la hora secreta, sino que te preparará para recibir la respuesta en el momento exacto que Dios haya designado. Porque hay creyentes que, aunque oran en la madrugada, aunque limpian su corazón,
siguen sin ver la manifestación porque no han entendido cómo alinear sus expectativas con los tiempos del cielo. De eso te hablaré en breve, porque es esencial para que tus oraciones no queden estancadas. Por favor, no te desconectes. Si no escuchas lo que te voy a compartir a continuación, te estarás perdiendo la clave que muchos no enseñan y que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Y te animo a que compartas en los comentarios: ¿has experimentado alguna vez esa comunión especial en horas inesperadas? ¿Alguna respuesta que haya llegado cuando ya no la esperabas? Tu testimonio puede ser luz para otros que están atravesando un valle de silencio. Y lo que estamos por revelar en la siguiente parte de este video es tan crucial que puede ser precisamente lo que tú necesitas hoy para entrar de una vez por todas en esa dimensión de oración que abre los cielos. Por eso, mantente atento, porque lo mejor todavía está por llegar. Cuando uno empieza a caminar en una vida de oración más profunda, tarde o temprano llega ese momento en que el alma comienza a inquietarse con preguntas que tal vez no se atrevía a formular antes. ¿Por qué algunas oraciones son contestadas tan rápido mientras otras parecen estancarse por meses o incluso por años? ¿Por qué a veces el mismo clamor, con la misma fe, con el mismo fervor, parece que en ciertos días penetra el cielo y en otros queda flotando en un silencio que duele? No es casualidad que la respuesta esté tan íntimamente ligada a lo que hoy estamos desvelando, la hora secreta en la que Dios responde las oraciones. Porque más allá del esfuerzo, de la persistencia, de la cantidad de palabras que podamos pronunciar, existe un orden divino, un diseño espiritual, donde el tiempo de Dios y nuestra disposición interna deben encontrarse en el punto exacto. Y ese punto no se alcanza únicamente por el deseo o por la necesidad, sino por la comprensión del ritmo espiritual que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Lo que muchos creyentes ignoran es que así como cada persona tiene un llamado único, también cada uno tiene momentos específicos en los que su espíritu está más receptivo a la voz de Dios y a su mover. Algunos sienten un peso en el corazón a la madrugada. Otros son movidos a orar en la quietud de la tarde. Otros descubren que durante un tiempo determinado del año, su vida espiritual se intensifica sin saber muy bien por qué. Y aquí es donde entra un principio fundamental que pocos enseñan: la importancia de discernir cuál es ese tiempo para ti, esa estación espiritual en la que Dios te llama a profundizar. No todos somos llamados al mismo horario ni a la misma rutina. Lo que sí es cierto es que cuando el Espíritu Santo empieza a despertar dentro de ti una inquietud por buscarle en un momento particular, debes responder, porque al hacerlo estás entrando en el fluir de la hora secreta. Y cuando eso ocurre, las oraciones que antes parecían detenidas comienzan a recibir respuesta. Los cielos que estaban cerrados se abren, las cargas espirituales se levantan. Permíteme explicarte algo aún más profundo. Las escrituras y los testimonios de creyentes a través de los siglos revelan que hay momentos en que el mundo espiritual se vuelve más permeable, donde la actividad angelical se incrementa, donde la voz de Dios es más clara. ¿Has notado que en ciertos días sientes el impulso de orar con más fuerza? ¿O que en algunas estaciones de tu vida hay un hambre inusual por su presencia? Eso no es casualidad. Es el Espíritu de Dios invitándote a entrar en ese momento divino, porque en ese preciso tiempo, en ese kairos, la respuesta puede ser liberada con mayor poder. No se trata de manipular a Dios, ni de pensar que por hacer algo especial vamos a forzar su mano. No, es al revés. Se trata de estar lo suficientemente sensibles como para reconocer cuando Él mismo nos está llamando a ese lugar secreto, a esa hora especial, donde lo que parecía imposible puede, finalmente, empezar a suceder. Ahora bien, quizá te preguntas: ¿cómo puedo saber cuándo es mi hora secreta? ¿Cómo puedo discernir cuándo es el momento en que debo intensificar mi oración, mi ayuno, mi búsqueda? En unos instantes te voy a mostrar principios muy claros para ayudarte a identificar ese tiempo en tu vida. Son principios que, si los aplicas con sinceridad y con fe, te abrirán la puerta a experiencias espirituales que nunca antes habías vivido. Por eso es tan importante que te quedes hasta el final de este video, porque lo que viene a continuación puede transformar completamente la manera en que te relacionas con Dios y puede ser el eslabón perdido que necesitabas para ver la respuesta a esa oración
que llevas tanto tiempo esperando. Además, quiero pedirte que nos compartas en los comentarios si alguna vez has sentido que en cierto horario, en cierta etapa de tu vida, tus oraciones fluían de manera diferente. ¿Has experimentado algún despertar espiritual en la madrugada? ¿Algún rompimiento que haya llegado en un momento inesperado? Lo que compartas puede animar a muchos otros que están luchando con el silencio de Dios. Y recuerda, lo que todavía nos queda por descubrir en este mensaje es clave. No cierres aún. Si no escuchas lo que te voy a explicar en la siguiente parte, podrías estar perdiéndote el detalle que hará toda la diferencia en tu caminar de oración. Quédate, porque lo que viene te mostrará cómo prepararte para ese encuentro divino que has estado anhelando. Demasiadas veces caminamos con los ojos cerrados en lo espiritual, sin darnos cuenta de que estamos a las puertas de ese kairos de Dios, de ese instante divino en el que las cadenas pueden romperse, las puertas pueden abrirse, los milagros pueden desatarse, y el enemigo lo sabe. Por eso hará todo lo posible para que no te des cuenta. Te llenará de distracciones, de cansancio, de desánimo, de pensamientos que te roben la expectativa. Porque si logras identificar tu hora secreta de oración, si aprendes a moverte en el ritmo de Dios, entonces experimentarás cosas que antes parecían imposibles. Por eso es tan importante que no te desconectes ahora. Aún queda información muy valiosa que te revelaré en la siguiente parte. Detalles específicos que pueden marcar la diferencia en tu vida de oración. Si no los conoces, podrías quedarte esperando durante años una respuesta que tal vez Dios ya había preparado para ti, pero que no llegó simplemente porque no estabas en el momento, en el lugar, en la actitud correcta para recibirla. Así que te lo digo de corazón, quédate con nosotros hasta el final de este video. No te pierdas lo que viene, porque en lo que te revelaremos puede estar la llave que abra esa puerta por la que has estado clamando tanto tiempo. Y mientras seguimos avanzando, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que tu oración fue escuchada de manera especial en cierto momento, en una hora inusual, en un tiempo inesperado? ¿Has tenido esa experiencia en la que algo dentro de ti te dijo, ¿es ahora? Comparte tu testimonio, porque muchas personas leyendo pueden ser edificadas con lo que tú has vivido. Juntos estamos aprendiendo, juntos estamos descubriendo este camino. Y créeme, lo está por venir. Quédate hasta el final, porque todavía hay más revelaciones que pueden transformar tu vida de oración por completo.